Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se entienden estas medidas preventivas para muchas personas que dicen habría que buscar otra solución y no llegar a la casa, ¿no? Sí, bueno, pasa que la solución no hubiese sido no ingresar nunca a estas especies a nuestro país, ¿no? Entonces ahí es donde se desata todo el problema, con consecuencias que muchas veces se tornan inmanejables, ¿no? Yo celebro la preocupación, la comparto, obviamente por la defensa de la vida, de todos los seres vivos. Lo que ocurre acá con estas especies en particular es que generan graves perjuicios para todos nuestros ecosistemas nativos, ¿no? No solo para la fauna nativa, sino también para la vegetación y para los servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos de la naturaleza, porque alteran completamente los ciclos biogeoquímicos, las redes tróficas. Incluso muchos de estos animales son vectores muy importantes de muchas enfermedades que se transmiten a la fauna nativa, pero también muchas enfermedades zoonóticas que tienen implicancias en nosotros, ¿no? Como especie también. Por ejemplo, en el caso del jabalí, una de las muy conocidas es la triquinosis. Entonces, no podemos pensar o tratar a estas especies exóticas, invasoras. Es importante destacar estos dos conceptos, de que son exóticas y que son invasoras, como debemos tratar a nuestra fauna nativa, a nuestra fauna autóctona. Lucas, se está dando una contradicción entre los defensores de los animales porque están pidiendo que no maten a esta fauna exótica, pero a la vez esta fauna exótica está eliminando a la fauna nativa. Es decir, hay que ver a quién se protege. Sí, tal cual. Acá tenemos problemas, como les decía, de competencia directa por los recursos, por ejemplo, los alimentos, pero también por el espacio. Ustedes saben que los animales no solamente tienen sus áreas en las que se distribuyen por lo que comen, sino también por cuestiones de comportamiento, ¿no? Entonces, cuando hay animales territoriales, por ejemplo, terminan expulsando a otros animales nativos. Y acá hay algunas diferencias entre estas especies y nuestras especies nativas, como son, por ejemplo, la velocidad a la que se reproducen o la cantidad de crías que tienen por camada, que es muy superior a la de las especies nativas. Y a eso sumamos que no tienen sus depredadores naturales como en los sitios de los que vienen, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos osos o lobos que controlen las poblaciones del jabalí, como sí ocurre u ocurría originalmente en Europa, ¿no? Entonces, acá estas especies se sienten liberadas de toda presión y se pueden reproducir libremente y descontroladamente. Incluso en el caso del jabalí, por ejemplo, se cruza con los cerdos domésticos. Entonces eso genera otro problema más derivado de esta situación, que es transmisión de enfermedades con los cerdos domésticos y la creación de estos individuos híbridos que son muy agresivos y que tienen camadas incluso más grandes que los cerdos o que los jabalíes por separado. Claro, nos preocupamos con lo que pasa aquí en Córdoba, con este anuncio, pero por ejemplo en el sur del país, en la Patagonia, hay una superpoblación también de especies autóctonas como los guanacos que hacen prácticamente inviable la producción ovina, ¿no? Bueno, eso es relativo, eso está bastante estudiado por los investigadores que se dedican a esto, que son especialistas en el tema, y han demostrado que muchas veces no hay una competencia directa entre guanacos y, por ejemplo, las ovejas en el sur. Ese sí es un caso que nos tiene que preocupar particularmente y un caso que tiene una solución o algunas alternativas en las que se podría trabajar mejor. Ustedes saben que en Chubut o en Santa Cruz se ha liberado la caza de guanacos o de pumas, que son dos especies nativas, especies autóctonas, que tienen que ser protegidas. Acá en la provincia de Córdoba tenemos como un proceso contrario, hemos perdido a los guanacos, que eran parte de la fauna nativa. Entonces, justamente es como un buen ejemplo de cómo se deben tratar las cosas de manera diferencial, cómo vamos a manejar a nuestras especies, en el caso de que tengamos poblaciones grandes o que se estén yendo de las manos en algún punto, siempre yéndose de las manos desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Eso también sería otra discusión. Pero en estas especies en particular se ha demostrado que son un problema y no es una cuestión solamente de Argentina, es una cuestión que está generando preocupación y cambios en los ecosistemas en todo el mundo. Entonces, de lo que se trata acá es de cómo solucionar el problema. ¿Y la solución solo puede ser con estas medidas? En el caso de especies como el jabalí,
está demostrado mundialmente que es una especie que no se puede erradicar, o sea, no la podemos eliminar una vez que se instaló en un lugar. Como máximo lo que podemos hacer es controlar las poblaciones bajando las densidades poblacionales. Y como es una especie muy, muy resistente a muchos factores, la caza es prácticamente inevitable para poder bajar estas poblaciones. Lucas, pusimos mucho el foco en el jabalí. Y en el caso, sí, porque autorizaron la caza del jabalí y de 3 especies de ciervos. En el caso de los ciervos, ¿cuál es el gran inconveniente? El inconveniente es también el desplazamiento de las especies nativas, la generación de accidentes, como hemos visto en varios accidentes que hay automovilísticos que ponen en riesgo la vida de las personas, también los efectos que tienen en los ecosistemas, pero también como vectores de otras enfermedades. Pero incluso hay algo que es muy importante cuando hablamos de estas especies exóticas que compiten con otras especies nativas, que es cómo las eliminan, ¿no?, de nuestros ecosistemas. En el caso de Córdoba, los ciervos estarían compitiendo con nuestro cérvido nativo, que es la corzuela. En el caso del sur de Argentina... Se congeló un poco la imagen. Y, estaba hablando del ciervo, que compite con la corzuela, y también escuchamos que le comen los huevos a los flamencos, a las crías, allí en la zona de Mar Chiquita. Sí, particularmente ese es el problema, ¿no? El desplazamiento o la competencia por los recursos con nuestras especies nativas. Yo les decía que en el sur está el problema con el huemul, que es un monumento natural de Argentina, y se ha demostrado que estos cérvidos también desplazan a esta especie, dejándole cada vez menos espacios para sobrevivir, una especie que está considerada en riesgo extremo de extinción. Lo mismo puede pasar en otras provincias, con, por ejemplo, el venado de las Pampas, que es nuestra especie nativa, que también está siendo desplazada por todos estos ciervos introducidos, que dicho sea de paso fueron introducidos con objetivos de caza, porque esa es la paradoja, ¿no? Los introdujeron en cotos de caza privados, de los cuales se escaparon todas estas especies, y ahora generan un problema que paradójicamente intenta ser solucionado también por medio de la caza. Entonces, bueno, nosotros no hemos generado solo el problema, eso es algo importante también de destacar. No son animales que vinieron migrando solos, sino que los trajimos como humanos a nuestro país y hemos generado este problema que tenemos hoy para la conservación de la biodiversidad nativa. Bien, no queda todo el mundo conforme, ¿sabe cómo es esto? Pensaba, ¿qué piensa usted sobre estos dichos de Axel, ¿no? Que dicen no es deporte, no es control, sino que es violencia autorizada? Estoy totalmente de acuerdo con esa visión, y la caza deportiva, así como las corridas de toros, así como la doma, son prácticas aberrantes que no por ser parte de la cultura tienen que seguir siendo justificadas, para nada. Pero acá justamente el planteo tiene que ser desde un punto de vista de conservación de las especies que son parte de nuestra identidad, ¿no?, y de la salud de nuestros ecosistemas. Entonces es como una cuestión muy, muy diferente, cómo enfocarnos en una especie que en otras. Lucas, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted.